Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y esta mañana tenemos nuestro devocional de la mañana del día martes. Gracias por hacerte presente, me honras con tu compañía. Bendecidos todos, bienvenidas todas y espero que el mensaje del día de hoy sea de bendición para ti. Como lo viste en la pantalla, el tema es la mente y el poder de creer. Hoy en la mañana venía meditando en la palabra del Señor y sentía que Dios me preguntaba, cuando Cristo venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y pensaba en diferentes circunstancias y en cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Y entiendo de que la gente, especialmente el pueblo de Dios, está con la necesidad de apegarse a Cristo y fortalecer la fe. Separados de Cristo, nada podemos hacer y es necesario apegarnos a la fe. El versículo base que tomamos para esta enseñanza lo abrimos el día de ayer. Es creer. Mateo 13:58. Lo tiene enfrente de su pantalla con dos diferentes traducciones. La TLA dice así: y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. La NTV dice lo siguiente: por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, debido a que la gente no creía en él. Entonces, la palabra creer, antes de empezar, quiero retomar esta parte, es tener algo por cierto, es tener algo por concreto, aunque no lo haya demostrado, aunque no lo haya probado, que es tangible, se cree que es, que existe. Por ejemplo, a Cristo no lo hemos visto en su persona, pero creemos que es Dios. Creemos que vino a la tierra en forma de hombre para reconciliarnos con el Padre a través de entregar su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Entonces, eso es lo que vamos a estar tomando el día de hoy, la mente y el poder de creer. Pero antes de entrar allí, pues vamos a orar. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora entendemos que el creer es necesario para que tú puedas obrar en nuestros corazones, para que tú puedas hacer una obra extraordinaria en nosotros. Es necesario que te creamos, es importante que te creamos, es prescindible que te creamos, Señor. En este lugar de Samaria no pudiste hacer muchos milagros porque la gente no creyó en ti y limitó tu poder, limitó, Señor, los planes de bien que tenías para con ellos, limitó la predicación y la expansión del reino en ese lugar, Señor, por cuanto no habían creído en ti, Señor. Pero más adelante tú usaste una mujer que tenía sed y le diste beber de tu agua y evangelizó toda esa región y se convirtieron a ti, Señor. Así de esta misma forma te pedimos que seamos nosotros como esa mujer, tomando, Señor, de tu agua para poder ser limpios de adentro hacia afuera y que se vuelva, Señor, a restaurar, a levantar la fe. En el nombre de Jesús, estamos pidiendo una porción mayor de fe en esta mañana, Señor. Todas aquellas experiencias, circunstancias difíciles que hemos atravesado desde la niñez hasta nuestra edad presente, que han impedido, Señor, que te creamos con totalidad. Te pedimos que las vengas sanando, Señor, no borrando en su totalidad, Padre, porque cada vez que las recordaremos ya no con dolor, sino con gratitud. Las recordaremos ya no, Señor, con reproche. Las recordaremos ya no, Señor, con amargura de corazón, ni con ira, ni enojo, ni contienda, sino las recordaremos para darte gracias, para darte gracias. Nuestra alma recordará de dónde la has sacado y te dará gracias a ti, Señor, por tu inmensa y maravillosa bondad. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, en esta hora venimos pidiéndote que nos ayudes. Hubo un hombre en la Biblia que dijo: Señor, creo, ayúdame a creer. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad.
Y en esta hora venimos clamando lo mismo. Yo creo que eres el mismo y no cambias. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tú no cambias, tú no eres hombre para mentir. Tu palabra es verdad, tu palabra es veraz y tu palabra permanece para siempre. Y ha dicho tu palabra que tú tienes un plan de bendición, Señor, y yo me quiero apegar a esa verdad en esta hora. Aunque ahora mis ojos no puedan ver, yo sé que estás obrando. Yo sé que estás preparando el corazón para recibir y atesorar todas y cada una de las bendiciones que tienes para mí, Señor. Vengo intercediendo por tu pueblo. Ahí donde tu pueblo se ha debilitado la fe, te ruego que tú le restablezcas el creerte a ti, el confiar en ti, el descansar en ti. En el nombre de Jesús, Señor, lo vengo suplicando, lo vengo rogando, para que cuando venga el Hijo de Dios vuelva a encontrar fe en la tierra, que se encuentre fe en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, danos una porción mayor de fe. Gracias, mi buen Señor. Amén y amén. Es tan importante creer. Jesús nos deja escrito en la palabra que la gente no creía y como no creía, Jesús no pudo hacer milagros en aquel lugar. Hay veces que le estamos pidiendo a Dios que haga cosas grandes y extraordinarias en nosotros, pero si no creemos, no lo vamos a poder hacer. Ayer platicábamos de creer, como no creer tiene el mismo poder. Hay personas que han desarrollado enfermedades crónicas con el solo creer que están enfermos. Hay personas que han quedado con sus vientres como si estuvieran a punto de dar a luz porque han creído que dentro de ese vientre hay un bebé, aunque no exista un embarazo. Hay personas que se han restaurado sus cuerpos heridos o lastimados o enfermos con el creer que pueden recibir la sanidad. Por ejemplo, una de las historias que a mí me impactó es la historia de Bruce Lee, que no conoce a Cristo, no tiene a Cristo en su corazón y él había quedado paralítico, del cuello hacia abajo no se podía mover y él creyó que iba a restaurar su cuerpo y empezó a ejercitar su mente primero, es decir, yo creo que me voy a volver a mover y después empezó a mover una mano y después un brazo y después empezó a ejercitarse al grado que volvió a caminar, volvió a hacer lo que antes podía hacer, lo que había dejado de hacer ya por algún tiempo. Entonces la mente tiene poder, pero dice la palabra de Dios que nuestra mente por sí sola, separada de Dios, no puede hacer lo que Dios la diseñó a hacer. Claro, el hombre tiene la capacidad de pensar, de imaginar, de crear en su mente, de hacer y no hacer, ¿verdad? Pero lo que yo quiero transmitirte en este día es creer que Dios es real, creer que Dios vive, que Dios está presente, está cerca de ti, está tan cerca de ti, está más cerca de ti que cualquier otra persona, porque no solo conoce tu exterior, conoce el interior de tu corazón también. No conoce solo cuando sonríes por fuera y deja de conocer cuando estás triste por dentro. Él conoce tu tristeza interna, tu lucha interna, como también conoce ese rostro que ponemos por fuera. Entonces, creer es la convicción profunda de algo, es el concepto de una realidad. No he visto a Dios, no a cara, pero todo lo que me rodea me da testimonio de que Él es real y verdadero. Entonces, creer es pensar, pensar que existe, pensar que es lo que es. Y ese creer se deriva a través de las palabras confianza, ánimo, esperanza. Y también entra en estas definiciones dos palabras que es mentalidad y pensamiento. Entonces estuvimos platicando el día de ayer que cuando crees, todo tu ser es persuadido, es convencido a tener una acción. El tener ánimo es convencido a ser optimista, convence al cuerpo a ser optimista, pero empieza aquí, ¿verdad? Entonces, la mente
empieza a tener una mentalidad de no te des por vencida, no te rindas, sigue adelante. Esto es solo una tormenta, pero la tormenta va a pasar y va a volver a salir el sol. Entonces empiezas a tener control de tus pensamientos. Sí, pero es que se ve muy fea la cosa, pero tienes una mentalidad de positivismo, tienes una mentalidad de optimismo. Entonces controlas los pensamientos negativos y eso persuade, convence al resto de tu cuerpo a que tenga una acción que lleva una convicción. Las acciones son alimentadas por convicciones internas. Todas las personas tenemos convicciones. Cada quien tiene una convicción de cómo debe de funcionar una familia o de cómo debe de organizarse una familia, de cómo debe de tratarse una familia, cómo debe de apoyarse el uno al otro. Cada quien tiene una convicción de cómo se debe de llevar una amistad, cómo se debe de llevar las finanzas en la casa, cómo se debe llevar nuestra fe en Dios. Cada quien ha creado un sistema de creencias y todo esto comienza desde el principio. Desde que estamos en el vientre, en la madre, estamos recibiendo una administración a través del oído. Lo primero que se forma después del corazón en el ser humano es el oído. Y lo último que se forma es el oído. Entonces, el oír nos lleva a pensar, nos lleva a crear una mentalidad, una idea, un concepto, y eso nos lleva a la acción. Entonces, eso es lo que quiero platicar el día de hoy, porque encontramos que en este órgano que es la mente, existen dos cosas, la mente y el corazón. O como lo dije hace en un momento, está la mentalidad y el pensamiento. La mentalidad se asienta en el corazón, mientras que el pensamiento se asienta en el órgano cerebro. Entonces, en el pensamiento, lo platicamos el día de ayer, está la conciencia, está la parte reflectiva. En la mente está la parte pensante. Guardas experiencias y creas un sistema de defensa, porque ahora analizas y dices, si tiro la pelota hacia arriba, va a caer. Si va a caer, tengo que encontrar la forma de volverla a capturar para que no se dañe. Entonces, esa es la parte pensante. Pero la parte del corazón es donde está la mentalidad, o sea, la convicción de las cosas. En el corazón está lo que creo. Amén. Entonces, voy a invitar a mi hermana Marisela que va a estar acompañándonos el día de hoy y voy a partir mi pantalla en dos. Buenos días, hermana Marisela. Buenos días, ¿cómo Bienvenida. estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Me escuchas tú bien a mí? Sí, te escucho. ¿Me Súper, escuchas? bien. Sí, Ok, perfecto. gloria a Dios. Voy a darle un poquito más de volumen a mi micrófono para poderte escuchar sin ningún problema. Estaba hablando de la mente y le estoy dando una recapitulación al día de ayer, porque ayer ya estaba encendida cuando dije, no, sonó la campana y me tuve que ir, pero aquí estamos. Así es. Para Un gusto estar recapitular un aquí, poquito, bendiciones. sí, amén. ¿Por qué no saluda? Saluda, que yo ya iba al 100. Sí, no, no, bendiciones a todos. La verdad que he extrañado estar aquí, me siento nerviosa como nueva, porque tiene tiempo, pero bendecida, amén, entre todo lo que Dios ha venido haciendo, bendecidos, así es de que parte de lo que estás hablando es la fe lo que nos mantiene en este caminar, que es día a día. Entonces seguimos adelante con nuestra fe y nuestros ojos puestos en el autor y consumador. Así Así es de que es, gracias. así es. Aquí iba a comentar ahorita acerca de, es que no, yo no les puedo explicar con palabras cómo me ha apasionado ese tema, porque he entendido que en la mente está la parte que realiza, pero el corazón es en realidad lo que forma al hombre. El corazón es Así el es. hombre y el hombre es el corazón. Lo que hay en Exacto. el corazón es lo que define quiénes somos. Entonces, el corazón se fue formado por experiencias. Es bien interesante. Este corazón se formó por experiencias que experimentaste en la niñez y esas Exacto. experiencias quedaron registradas aquí.
¿verdad? Mi Eh, memoria. yo me recuerdo, yo me recuerdo cuando fui con mi papá al parque. Yo me recuerdo cuando mi papá nos subía al sube y baja. Me recuerdo cuando mi papá nos agarraba así a las dos y nos empujaba, ¿verdad? Y una de las decía, más rápido, más fuerte, más arriba. Entonces, esa es una buena memoria. Entonces, cuando piensas en la paternidad, traes esa memoria y eso te lleva a creer, oh, Dios es un buen padre. Pero tienes la otra contraparte, cuando tuviste la experiencia negativa donde tu papá tomaba y se ponía violento y te perseguía por la calle y dices, no, los papás no son buenos papás, no creo en Dios como papá. Entonces tienes las dos experiencias y puedes escoger agarrarte de la buena para confiar en la buena paternidad de Dios o agarrarte de la mala y creer que así como tu papá terrenal te falló, el Padre de los cielos va a fallar de la misma forma. Y no es Exacto. así. No. ¿Qué pudieras decir al respecto? Fíjate que es bien interesante porque hablando de ese tema, cómo nosotros ahora también como padres tenemos la oportunidad de causar ese impacto que nuestros padres causaron en nosotros, como dices ahorita, fuese bueno o malo, tenemos la misma oportunidad de hacerlo nosotros. Y lo voy a relacionar con una familia que conozco, donde los dos crecieron en la misma situación en la forma de abandono del padre. Sin padre, sin aquel padre estando físicamente día a día, pero uno lo relacionó o lo pudo manejar de la forma de decir, yo no voy a ser así, yo voy a mejorar quién yo voy a ser como madre, cómo voy a ser yo con mis hijos. En cambio, la otra persona, en este caso el hermano, se ha aferrado tanto a su papá después de años de encontrarlo, que le ha causado tanto dolor y tanto trauma en cierta forma que lo ha canalizado por un lado súper negativo. Entonces, nosotros decidimos, es como decías ahorita, el sentimiento, el corazón, lo que hemos vivido, se une al pensamiento. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros tenemos que decidir, vamos a canalizar las vivencias basado en nuestro pensamiento propio, en nuestra, como dice la palabra, ¿no? En nuestra propia sabiduría, o vamos a decir no. Mi propia sabiduría me va a llevar por un camino de dolor porque lo estoy canalizando de tal forma que voy a hacer igual o aún peor que mi propio padre o madre. Entonces yo tengo que canalizarlo. Yo siempre lo pongo de esta manera. Es como una coladera, como un filtro. Tengo que filtrar mis sentimientos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Dices, bueno, esto no. Lo que es malo que se quede en el filtro. Lo que es bueno, que es lo que salga, que es lo que yo voy a usar para poder producir algo mejor en mí como persona, pero también en mi casa, en mi familia. Así Entonces es. creo que todos decidimos, como dices tú, en la mañana fíjate que estaba escuchando un tema acerca de esto de los padres, cómo como padres tenemos la oportunidad y la decisión de reaccionar con ira, con gritos y con todo aquello que humanamente podemos sentir en momentos de frustración o podemos prepararnos para el momento de frustración. Y yo nunca lo había necesariamente analizado de esta forma. Entonces, ¿cómo va el sentimiento, lo que es el corazón, el alma, tan unido con el pensamiento? Y cómo es, yo pienso que aquella lucha que habla la palabra, ¿no? Que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que muchas veces termino haciendo. Y es parte de lo mismo, o sea, poner nuestra fe en lo que Dios está haciendo en su palabra para poder salir de eso. Dice que la fe tiene que tener una mente espiritual y es aquella que se esfuerza por conocer. Entonces nuestra fe tiene que forzar a nuestra mente al conocimiento. Y esto está en Miqueas 6:8. Dice, es aquella que se esfuerza por conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a los principios bíblicos. O sea, ya no a los Ujú. que nosotros fuimos enseñados, sino que el principio bíblico. Fíjate que es bien interesante lo que dices porque el día de ayer tomé una base bíblica que está en Romanos 7, 24 y 25, donde Pablo dice, miserable de mí, perdón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, es que cuando yo lo leí, yo les quisiera tal vez dejarlos entrar a mi cabeza, ¿verdad? Cuando yo le decía, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios,
pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces, Exacto. es como que se me abrió mi mente y digo, ¿dónde estaba sirviendo a Dios con la mente? La palabra había llegado a la mente, la enseñanza Ujú. había llegado a la mente. Lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, soltara, dejara, había llegado a la mente, pero no había bajado al corazón, lo que acabas de decir ahorita en Miqueas. Vuelve a leer esa parte de Miqueas. Ok, Miqueas 6:8 dice, es la fe, perdón, tener una mente espiritual es aquella que se esfuerza. Entonces dice así, es aquella que se esfuerza por conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Y aquí es donde entra la palabra donde Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Dame el corazón, porque ya escribí, estoy escribiendo la palabra y la quiero escribir en el corazón, pero la mente se ha vuelto ese filtro, o sea, baja la palabra del reino, entra por la cabeza, pero tiene que bajar hasta el corazón. Si no lo Exacto, permites que baje al corazón, entonces no estás dejando que la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios se establezca en la vida. Pero Pablo no se quedó allí. Él llegó a entender que si la palabra no bajaba al corazón, iba a seguir batallando con la naturaleza humana. Iba a estar exacto. siempre dividido entre quiero servir a Dios y la ley que lo sujetaba al pecado. La ley de Llegó sus al, miembros, al exacto, nivel de Gálatas 2:20 donde dice, ya no vivo yo, ahora es Cristo es el que vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para darle gloria a Dios, al Hijo de Dios. Entonces, así es. ¿y cómo puedo llegar a ese nivel? Ten fe, confía. Uno de los derivados de la palabra fe es confía, ten Exacto, ánimo, ¿verdad? Y este verso así que es. hemos hablado bastante en el libro de Proverbios, lo voy a poner en sus pantallas, 27:19 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y lo quiero entrelazar con Proverbios 23:7 que dice, pues como piensa, o sea, como cree el hombre, como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces, estos Ujú. son dos pasajes bíblicos que necesitamos considerar porque ahí es donde llegamos a la conclusión de el corazón es el hombre y el hombre es su corazón. Así como piensa dentro de sí, es como se ve por fuera, ¿verdad? Exacto. Y ese es el problema de la iglesia, que nos estamos viendo patéticos y nos estamos viendo como grandes actores y nos estamos viendo eh, como que creemos, pero nuestras acciones niegan que creemos, ¿verdad? Fíjate Yo que es creo en bien Dios. interesante lo que estás diciendo, porque hay un movimiento bien fuerte ahorita en el mundo, en lo secular, y es bien interesante por el versículo que leías ahorita. Dice, así como piensa el hombre, así es el tal. Y este movimiento se mueve mucho en las grandes empresas, en compañías donde dice, am, piensa que tú puedes y lo vas a lograr y lo que tú declares es lo que vas a ver y trae a existencia lo que tú estás creyendo. Y de cierta forma usan su fe en lo que ellos creen, ya sea por ganancia monetaria, ya sea por su salud, ya sea diferentes maneras, pero típicamente son en empresas grandes donde comienzan de cierta forma a condicionar la mente, como tú dices. Sí, Comienzan a hacerte que declares, ¿verdad? El positivismo, el decir yo puedo, yes I can, yo puedo, yo soy capaz, yo soy exitoso y comienzan a decirte, como escuchaba la semana pasada en los the I ams, I am strong, yo soy inteligente, yo soy y X, ¿no? Comienzan con su lista. Y de hecho mucha de esta gente tiene una disciplina que se han puesto donde se levantan en su mañana y tienen ciertos principios y cierta disciplina que siguen día tras día, porque para ellos ese es el éxito. Pero lo que les condicionaron primero fue la mente,
su mentalidad tuvo que llegar a aceptar y a creer lo que estaban haciendo y llegan a creer lo que están declarando. Entonces ellos dicen que es la ley de la atracción, lo que para nosotros es fe en la palabra de Dios. Pero es increíble ver que es más fuerte la fe, la credibilidad que ellos le dan aún en ellos mismos, porque mucho de esto es endiosarse, creer en sus propias habilidades y capacidades, y nosotros teniendo al Dios dueño de todo, del oro, de la plata, el que crea solo con una palabra que sale de su boca, mas sin embargo muchas de las veces, como dices tú, se vuelve como un tipo de actuación donde pretendemos y decimos que creemos, cuando en realidad en nuestro corazón estamos dudando lo que Dios ya ha dicho. Es cierto, y lo ves, por ejemplo, cuando de repente llega el problema, ¿eh? Yo creo, pero la fe de la que estamos hablando tienes, y qué bueno que tocaste Exacto. ese punto, porque no estamos hablando en potencializarte como persona, Ujú. estamos hablando de poner la confianza en Dios, Así es. depositar la confianza en Dios, que Él sea la fuente de tu fuerza, que el brazo de Jehová sea el que te sostenga, que sepas que aunque venga la tormenta, Él está contigo, que pasarás por el fuego y no te quemarás, y pasarás por situaciones que están fuera de tu control, pero Dios tiene el control, porque tienes toda la razón en lo que estás diciendo ahorita. Si empiezo a depositar la fe en que me voy a superar en esta tierra, entonces está mal depositada la fe, porque Dios Ujú. ha dicho y Dios no está en contra de que nos superemos, ni que de progresemos, ni de que nos preparemos, ni de nada, nada así. O sea, yo actualmente estoy yendo a la escuela, pero mi fe no está depositada en eso. Mi fe está depositada en Dios. Entonces hubo un personaje en la Biblia que le dijo, Señor, mi hijo está enfermo. Señor, mi hijo está enfermo. Ayúdame, por favor. Y Jesús le dice, ten fe. Y le dice, el creo. Y luego le dice, no, no, creo que no, ayúdame, ayúdame en mi Ujú. fe. Entonces no creía, ¿verdad? No Exacto. creía. Entonces hay veces que le estamos diciendo a Dios, ayúdame en esta cosa que estoy pasando, situación tan difícil que estoy atravesando. Y Jesús dice, te quiero ayudar. ¿Cómo está tu nivel de fe? Ay, no hay fe, no hay fe. No puedo activar lo que quiero hacer en ti porque no hay fe. Tu depósito de fe está muy bajo. Tu depósito de fe está en la fuente equivocada. Tu depósito de fe está centrado en las ganancias terrenales, no en las del reino. Necesitas reubicar tu fe y poner tu mirada en Cristo Jesús y Él abrirá camino en todo. Exacto. En la escuela, en el trabajo, en donde lo necesites, en la salud, en las finanzas, en, perdón, en la restauración de tu vida, pero necesitas ubicar la fe donde tiene que estar ubicada, ¿verdad? Sí, exacto. Y es parte yo pienso, hermana, que nos lleva a lo mismo, a la falta muchas de las veces de tener un fundamento sólido en la palabra. Porque si vemos, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar ahorita, este hombre decía, tengo fe, pero se encontró con él mismo de decir, bueno, espérame, creo que no. Entonces Exacto, podemos ver que quizás estamos en la misma condición, ok, pero entonces, qué fue la actitud que él tomó de reconocimiento, decir, espérame, creo que mi fe no está al nivel que debe de estar? Entonces él le pidió ayuda al Señor, le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ver reconocer, ser honestos con nosotros mismos en dónde estamos parados, dónde está nuestra fe, dónde estamos, hasta qué punto estamos creyendo al Señor, si en verdad cuando leemos la palabra decimos, si Dios lo hizo ahí, Dios lo puede hacer otra vez. O exacto, decimos, no, eso era para el tiempo de cuando Él caminaba en la tierra, pero eso ya o sea, ¿dónde estamos en nuestra fe? ¿En qué nivel estamos? Porque digamos, nos encontramos en una situación similar, nos toca reconocer, nos toca pedirle ayuda al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Mi nivel está muy bajo. Pero entonces nos exacto, toca igual escudriñar la palabra para que podamos ser llenos y nuestra fe, entre la palabra y la oración, nuestra fe pueda ser incrementada, porque no es casualidad que Dios nos dejó una promesa por día.
No es casualidad que en nuestro diario vivir podamos decir, de esta promesa me agarro hoy. Y siempre hemos dicho, por lo menos yo digo que hasta el día de hoy lo que me ha sostenido es la palabra, pero creer la palabra, porque yo puedo leer toda la Biblia, pero si es como aquellos, estaba escuchando a alguien que es un psicólogo y tenía un gran conflicto porque él razonaba tanto lo que él leía que él decía, es imposible. O sea, chocaba con el conocimiento humano que él había recibido. Y él decía, hasta que yo no tenga un encuentro donde Dios me sacuda de tal forma que contraste tan radicalmente ese conocimiento que yo tengo, yo nunca voy a creer. Y Sí. Dios vino a trabajar en su vida y empezó aquel conflicto. Y es bien interesante escucharlo porque escuchas la palabra de diferente forma, donde sí razona, sí aún lo mira de su manera profesionalmente, digamos, pero tiene fe. Ahora cree en aquel Dios. El conflicto, es decir, es increíble que un ser humano vino y murió por la humanidad. O sea, lo razona, pero lo lleva a otro nivel donde dice, es que no lo puedo entender, es mucho lo que Él hizo por nosotros. Entonces ya lo lleva a otro nivel donde dices, no es que no lo creo, es que no entiendo tanto amor, es que no entiendo tanta gracia, es que no Ujú, entiendo tanto perdón, es que no entiendo. Y entonces lo lleva a otro nivel donde aún Él te lleva como que en ese paseo de decir, es cierto, lo que Dios hace por nosotros es impresionante, porque es sí. mucho amor, es mucha gracia, es mucha misericordia. Entonces, alguien de ser tan incrédulo eh, llega a llevar la palabra de una forma donde te transmite algo completamente opuesto. Entonces, Sí. que nuestra fe pueda incrementar de tal forma donde si en un día chocamos con la palabra porque la razonamos, que Dios es donde viene el espíritu de revelación para que nuestra fe pueda ser incrementada. Bien interesante lo que dices, porque era algo que mencionaba el día de ayer, de que la mente recibe la información, hablando de lo que decías, la importancia de la doctrina. La doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y la doctrina para nosotros, porque hay muchas doctrinas, lo que mencionabas de las Ujú. compañías que están Exacto. mentalmente preparando a sus trabajadores para que sean buenas personas, buenos elaboradores, que la compañía produzca lo que tiene que producir y con calidad. Entonces, para llegar a ese nivel, mentalmente preparan a la gente. Tú eres, por ejemplo, Exacto. Walmart. Le dice a la gente, esta es tu casa, es tu familia, tú eres un asociado de Walmart. O sea, tú no trabajas para Ujú. Walmart. Eres un asociado, guardas el mínimo, perdón, ganas el mínimo, no tienes beneficios de salud ni nada, pero eres un asociado de Walmart. Y ahí está la gente y se siente socio de Walmart y hacen su mejor trabajo. No son nada, pero eso es lo que han puesto en la mente. Exacto. Entonces, hay mucha doctrina. Hay mucha enseñanza, pero la palabra de Dios no es palabra de hombre. Es esa palabra que permanece para siempre y nos sostiene. Necesitamos la base de la enseñanza, la base que es la palabra de Dios. Mencionaste acerca Juan Ramón, Ramón, el hombre que hace noticias, ¿cómo se llama? Ramos. Oh, sí, Jorge Ramos creo que se Jorge llama. Ramos, él decía, de niño yo crecí en un convento y el mismo que me hablaba del amor de Dios me golpeaba y me encerraba en un cuarto y mi fe se dañó y ahora Mm, no puedo creer. No soy ateo, pero soy agnóstico. No creo que Dios es real o para que yo pueda creer, Dios se me tiene que revelar de alguna forma. Pero Dios dice, dame el corazón y yo te voy a mostrar mi exacto, verdad. exacto. Dime sí, porque la palabra amén es sí, estoy de acuerdo. Entonces, en el momento que Dios te dice, dame tu corazón, amén, yo te doy el corazón, pero enséñame cómo. Entonces tiene que llegar un punto en donde rasguemos el corazón. Ujú. Esa es la pasión que yo siento ahorita por dentro. Tiene que llegar al punto donde rasgues el corazón y digas, Señor, hay tantos elementos que han estado en el exterior y en el interior de mi vida que me están impidiendo creerte. Hoy quiero rasgar el corazón, o sea, derramarlo en su totalidad y restaura mi fe.
mi Exacto. confianza en ti. Porque dice en la Biblia que el que habita bajo la sombra del Altísimo, el Altísimo lo cubrirá y lo defenderá y lo protegerá y lo llevará a ese nivel de perfección. Pero es Así necesario es. creer. Entonces, hay veces que tenemos cosas ocultas en el corazón como es el orgullo o la falta, el rencor, ¿verdad? Somos tan rencorosos y decimos, Ujú, no, yo sé amor, yo amo a Dios, pero cuando nos hacen algo somos bien rencorosos y lo llevamos apuntado en la lista negra. Entonces, no es que Dios quiera atravesarnos por situaciones difíciles, es que es el método para que te escudriñes a ti mismo y entiendas que hay impedimentos en el corazón para que le creas a Dios. Porque mira, dice la palabra de Dios, mira esta porción bíblica. La palabra de Dios dice que su espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Estás de acuerdo con eso? sí, Dice así, absolutamente. Romanos 5:5. Lo voy a poner en la pantalla. Dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dos declaraciones tan poderosas, hermana. ¿Por qué? Yo tengo el Espíritu de Dios. Mm, El Espíritu de Dios está dentro de mí. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? A ver, lo que decías ahorita, empiezo a razonar, ¿verdad? Sí, sí está dentro de ti. Y una vez le decía al Espíritu Santo, lléname, me estaba bañando, ¿verdad? Espíritu Santo, lléname, y corría el agua en el baño y decía, así como corre esta agua, que corra tu presencia en mi vida. Y así como un balde de agua fría, la voz del Espíritu Santo, pues vacíate, porque no puedo llenar lo que está lleno. Vacíate para que te pueda llenar. Entonces dice aquí, Él ha derramado su amor. Él dice, no, Él no está diciendo, derramará. Voy a derramar. Algún día derramaré. Dice, Él ha derramado. Yo tengo que tener la fe. Decir, Él ya derramó una porción de amor en mí. Tengo la capacidad entonces de amar. Entonces ese entendimiento, esa enseñanza, esa doctrina te lleva a una convicción, la cual te lleva a una acción. Lo que entiendes es que el amor no es aprendido, no es un sentimiento ni es una emoción, es una decisión. He decidido amar porque tengo la fe de que se ha derramado esa porción de amor en mí. Tengo la fe de que el Espíritu de Dios está en mí. Entonces dice 1 Juan 4:20, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es entonces mentirosa. Si no amas a quien puedes ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? Y es ahí donde entra en conflicto la mente y el corazón. ujú. Y tiene que entrar en conferencia la mente y el corazón. A ver, mente, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, la mente está razonando y el corazón se rehúsa a creer. Hay un conflicto muy grande que Exacto. tenemos que llevarlo a la oración y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame Pienso que es en como mi dice la incredulidad. palabra, son áreas que nos toca rendir y muchas veces decimos, fíjate que yo pienso que hay una mentalidad un poco errónea cuando decimos, quítamelo, Señor. Y el Señor dice, no, yo te digo, déjalo, deséchalo. No actúes bajo tu propio entendimiento. Y como decías ahorita, el amor muchas veces pensamos, es que no siento, es que no siento, es que no, la palabra no dice si sientes, no, nos Exacto, dice ama a tu hermano, amados los unos a los otros, perdonados y como piedras vivas. Y no dice si sientes, en ningún lugar en la palabra dice si sientes, sino que exacto. es un mandamiento, hazlo. Entonces, la decisión viene donde decimos, Señor, es como aquella vez que estaba cantando el canto que lo comenté, eh, te amo más que a mi vida. Y que el Señor ahí mismo yo con las manos levantadas me confrontó y me dijo, ¿en verdad? ¿En verdad me amas más que a tu vida? Sí, Señor. Ok. ¿En verdad otra vez, ¿en verdad me amas? Sí, Señor. Ya como Pedro, no, tú sabes que te amo. Y cuando me trae aquella persona a la mente, dijo, ok, entonces ve y pide perdón. Y te quedas Ya. así como, no, no, soy yo, soy yo. O sea, ya cambió de decir, Señor, no, sí te amo, tú me estás hablando, a decir, no, soy yo. Entonces, ¿qué entra? Dios viene y te confronta con aquello que está dentro de ti mismo y te dice, Así ok, es.
como dice, si en verdad me amáis, mi palabra, caminarías cumpliendo mis mandamientos, como veamos ahorita. Sí, Entonces, ¿qué nos toca? Decidir, Señor, yo te quiero amar, pero al amarte yo sé que tengo que caminar en tu palabra, lo cual me dice, tengo que amar y perdonar. O sea, sí, no hay, por más que le queramos dar vuelta, es lo mismo, nos lleva al es lo mismo mismo. principio. Sí, Entonces, escuchaba a alguien hablando de lo del Espíritu Santo, hermana, donde decía, y me gustó mucho esta analogía porque va relacionado con mujeres y creo que lo podemos entender. Cuando uno queda embarazado, dice, uno sabe, porque te dicen, señora, está embarazada, va a tener em, un bebé, buenas noticias. Y te quedas así como que con alegría, pero lo tratas de asimilar porque es como que aquel ser que no puedes ver, te están diciendo que hay un ser dentro de ti, ¿verdad? Que va a comenzar a crecer. Y es un lapso de tiempo donde te toca hermana, creer. Sí, vamos a hacer algo. Te voy a dejar a ti sola en el live. Yo voy a seguir escuchando. Estoy por empezar clases. Yo me sí, está bien. despido. Yo sigo escuchando, pero cuando ya tú empieces a orar, yo voy a estar pendiente y finalizo el live. Todos mis estudiantes van a entrar Terminamos en cinco ahorita. minutos. Sí. Así que los dejo, pero yo sigo escuchando aquí. Bendiciones, gracias, hermana. Gracias. Y escuchaba este ejemplo y decía, por un lapso de tiempo, nos toca a nosotros creer que estamos embarazadas. Nos toca creer que hay un ser que está creciendo dentro de nosotros, el cual no hemos visto, no tenemos ni idea de cómo se va a ver, no sabemos ni siquiera si viene saludable, pero nosotros ya estamos enamoradas de aquel ser que está creciendo dentro de nosotros porque nos dijeron, porque nos dieron una palabra que nos decía que estamos embarazadas y que vamos a ser mamás. Pero el lapso de tiempo, yo me recuerdo con mi primera hija, se me hizo eterno, eterno, por el proceso que yo había pasado de no poder tener hijos y de creer primero que un día iba a ser mamá, creer en la palabra de Dios que un día iba a ser mamá. Pero el momento que se da la noticia que estaba embarazada, creer que se iba a dar. Y más en mi caso porque ya habíamos tenido, eh, no me gusta llamarlo pérdida, sino que el Señor por algo permitió que los dos primeros embarazos no se dieran. Entonces, cuando se da el tercero, me tocó creer aún más que aquel ser estaba en mi vientre y que iba a crecer y que lo iba a ver un día y que iba a estar en mis brazos, que lo iba a poder palpar. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, dice la palabra que nos da el Espíritu Santo, es algo que no podemos necesariamente ver con nuestros ojos. Podemos ver su manifestación entre nosotros, podemos palpar, digamos, por lo que experimentamos, pero físicamente no podemos. Entonces, nos toca creer lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que creemos es de que cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo ya no está con nosotros, lo cual no es así. La palabra de Dios dice que Él enviaría al otro consolador que iba a estar con nosotros todo el tiempo para recordarnos, para corregirnos, para aconsejarnos, para consolarnos. Entonces, en toda circunstancia, es como aquel bebé que tenemos en nuestro vientre. Cuando nosotros estamos embarazadas y hacemos algo malo, indebido, digamos, aquellas personas que están bajo una condición de adicciones, cuando aquella mamá decide tomar una cerveza teniendo un bebé en su vientre, el bebé no tiene la opción de salirse e irse. El bebé no dice, me voy de aquí y te dejo, no. El bebé permanece en el vientre. Sea bueno o sea malo, ese bebé está dentro de ella. Entonces, así es el Espíritu Santo cuando está con nosotros. Está en los momentos difíciles donde necesita que quizás consolarnos. Está en los momentos donde muchas veces desagradamos a Dios y viene a recordarnos la palabra. Está en los momentos de dificultad donde viene a fortalecernos. Entonces, ese Espíritu Santo que Dios ha dejado en nuestras vidas para estar con nosotros como un ayudador, como aquel paracleto, está con nosotros constantemente. Entonces, su palabra dice que nos ha dejado todo lo que necesitamos
para llegar a hacer aquellas obras que Él de antemano había predestinado para nosotros. ¿Qué es lo que nos toca hacer en nosotros? Creer. Así como el mundo tiene su fe quizás en ellos mismos o en su compañía o en su negocio o en su dinero o en sus propias habilidades, en su propio conocimiento, nosotros tenemos algo aún mayor, que es eterno, que no tiene fin, que es un reino eterno, lo cual dice su palabra que nosotros vamos a participar para siempre, pero nos toca creer, nos toca actuar en fe, nos toca implementar la fe y muchas de las veces nos podemos quejar de las dificultades cuando son las dificultades las que vienen a fortalecer nuestra fe. Entonces, algo que he dicho y que he comentado es, no es por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que me quieres enseñar a través de esta dificultad? Y muchas de las veces puede parecer tan similar una tormenta o un momento difícil una a la otra y decir, ¿otra vez? Pero entonces el Señor pudiera decir, ¿otra vez te tengo que enseñar? ¿Otra vez te tengo que pasar por aquí para que puedas creer, para que tu fe sea fortalecida, para que quizás esta vez sí creas en mi palabra y puedas salir no solo de la prueba, pero salir de la prueba aprobado? ¿No será que no has entendido el propósito y te tengo que llevar otra vez por el desierto porque no me has amado de la forma que te he dicho? Entonces, como aquella que fue llevada al desierto para que el Señor tuviera que tener la oportunidad ahí para enamorarla y entonces traerla de nuevo. Entonces, hay situaciones en nuestra vida donde algo que decía Pastora Ninosca de Ponce es, cada dificultad es una oportunidad. Entonces, si lo vemos de esa manera, que cada dificultad es una oportunidad para creer, para que nuestra fe sea ejercitada, para poder decir, Señor, la otra vez pasé por aquí y no te creí, pero tú me sacaste de ahí. Ahora en esta vez te voy a creer porque yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces, el día con día todos tenemos diferentes labores, diferentes retos, diferentes luchas, diferentes situaciones en el hogar. No sé si sea económica, de salud, de tu matrimonio, de tus hijos. Todos tenemos nuestras luchas, son diferentes, pero cada una de esas luchas es una oportunidad para que nosotros podamos sincerarnos con el Señor y decir, Señor, me ha costado creerte, Señor, mi fe está flaqueando, Señor, mi fe, es más, no tengo ni fe, porque en esta área pensé haber creído y no se dio, pero muchas de las veces salimos un poco decepcionados, quisiera decir, porque no hemos entendido que Dios es un Dios soberano y que Él hace como Él quiere, y muchas de las veces la respuesta que nosotros queremos no es la más adecuada. Él siempre va adelante de nosotros. Él siempre dice su palabra que Él es el que va abriendo el camino. Entonces, cuando llegamos a entender basado en la palabra cómo Dios trabaja, podemos creer y saber que Él nos tiene en el hueco de su mano. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Creo que en este caso es como Adán. Cuando el Señor le preguntó, ¿dónde estás, Adán? No era porque el Señor no sabía. El Señor sabía dónde estaba. Lo que Dios estaba causando era que Él mismo se diera cuenta dónde es que Él estaba, que Él mismo reconociera lo que había hecho, que Él mismo reconociera su condición, su error que había hecho, que Él mismo reconociera su descuido, que Él mismo reconociera que no había protegido y cuidado lo que Dios le había dicho que protegiera. Entonces Dios muchas de las veces nos permite situaciones difíciles para reconocer dónde estamos. Ahora pongamos nuestro nombre, digamos, Marisela, ¿dónde estás? Fulanito de tal, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás parado? ¿Sabes que Dios te llamó con un propósito? ¿Sabes que independientemente de lo que tú o otros hagan, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida? ¿Sabes que la promesa de Dios de servir tú, entonces tu casa será salvo, sigue vigente? ¿Creemos aún en esa palabra o se nos ha hecho como aquello tan usual solo en repetir? eh, sí, yo en mi casa. La palabra dice, será salvo tú y toda tu casa. Oh, sí, sí, lo he escuchado miles de veces. Al punto donde le hemos perdido el valor a la palabra, el peso que la palabra de Dios tiene, sino que al contrario, digamos, es cierto, tu palabra dice, Señor, que si yo creo seré salvo yo
y toda mi casa, escribámoslos, pintémoslos. Yo le decía un tiempo atrás a unos hermanos, yo soy del tipo donde yo me conozco, yo reconozco mis debilidades, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fortalecerlas. ¿De qué forma? No sé, quizás mi área sea, yo le platicaba a alguien y no lo tengo aquí, pero yo le dije al Señor, yo no quiero que se me olvide que tu Espíritu Santo está conmigo en todo tiempo, que es una persona, que lo puedo contristar, que lo puedo apagar, que puedo ignorar si yo quiero, pero yo no quiero que se me olvide que Él es sensible, que es como una paloma, la palabra lo tipifica como una paloma. Entonces quiere decir que yo lo tengo que cuidar, que yo tengo que estar consciente que está conmigo. Y yo le decía a mis niños como un ejemplo, ¿qué hace una paloma típicamente? Si está una paloma y tú llegas corriendo, ¿qué pasa? Me decían los niños, pues vuela y se va. ¿Pero por qué? Porque se asusta. O que digamos que está una paloma aquí y digamos que aún la paloma está en una jaula. ¿Qué pasa si yo grito? No, pues la paloma se va a asustar. Si pudiera irse, se fuera, pero quizás se va a esconder. Digo, así es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos estar y yo pensé dentro de mí, ¿cómo yo puedo estar consciente del Espíritu Santo? Y yo cuando fui a México me compré una palomita de barro. Cuando la compré no pensé en nada, sino que después pensé, este va a ser mi recordatorio, que yo tengo que cuidar mi relación con el Espíritu Santo 24/7. ¿Qué fue lo que hice? Tiene un hoyito, yo digo que como así de pequeñito. Y tengo unas plantas que se llaman mil hermanas. Y hasta la planta me gusta el nombre. Entonces puse unas plantitas allá adentro. Está pequeño, pequeño. Le caben como 3 florecitas. Pero yo sé que si esa planta se muere, porque digamos yo me voy a orar y tengo mi palomita, yo estoy en el día donde yo estoy, tengo mi palomita, y yo estoy consciente de que el Espíritu Santo y yo necesitamos que tener una relación. Y usted puede decir, ay hermana, qué niñería o childish, pero a mí me trabaja. Es lo que Dios puso en mí. Usted busque su rema, que Dios le hable cómo estar consciente de que necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para que su palabra sea revelada, para que nuestra fe sea incrementada, para que en los momentos de dificultad sea Él el que nos saque adelante, para que cuando vemos todo oscuro y negro, sea Él esa luz en medio de la oscuridad. No sé lo que usted tenga que hacer. Pídale a Dios, aún su propio rema, cómo estar consciente de que lo necesitamos, de que nuestra condición quizás no es la mejor, de que nuestra fe no está al nivel de madurez que tendría que tener. Entonces, ese es mi recordatorio. Hoy nos quedamos con esta palabra hermosa, donde Dios nos habla y quizás son cosas básicas y prácticas, pero que muchas de las veces hemos perdido y que la iglesia está muchas veces cayendo me gustó la palabra que dijo Pastora Luz, en una actuación, donde solo actuamos y pretendemos que somos cristianos, que tenemos fe, pero la misma pregunta que Dios me ha estado haciendo a mí, yo se la voy a hacer a usted. ¿Y dónde están las proezas? ¿Y dónde están los milagros? ¿Y dónde están los dones de fe? ¿Y dónde están el don de sanidad, de liberación? ¿Dónde está lo que Dios dijo que haríamos cosas mayores que Él? ¿Dónde está? Si en verdad nuestra fe está madura, ¿dónde está lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer? Entonces, eso nos quiere decir que nuestra fe no está donde debería de estar. Y lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude, reconociendo que le necesitamos, que nuestra fe necesita ser incrementada y que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Esta mañana quiero darle las gracias por habernos acompañado. Pensé que tenía, sí, tengo aquí mi velo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Yo estoy agradecida con Dios por esta oportunidad de estar aquí una vez más. El día de mañana, primero Dios, yo estaré con ustedes conectándome a las entre 8 y 8:30 de la mañana y pidámosle a Dios. Yo pienso que si algo Dios anhela es que nos acerquemos a Él, como dice su palabra, en lo íntimo, con la puerta cerrada y reconocer nuestra condición y reconocer que los momentos son difíciles, que hay muchas doctrinas, como decía Pastora Luz, muchas doctrinas por fuera donde quieren condicionar nuestra mente,
pero lo único que en realidad nos puede sostener es la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias a Dios, papito. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que vas a hacer, papito. Gracias, Señor bendito, porque siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Honestamente, Padre, te necesitamos, Señor, porque cuando nos vemos en el espejo de tu palabra, Señor, podemos reconocer nuestra condición, Padre, y reconocer que nos hace falta mucho para llegar a esa medida, Señor, que no es el prójimo, que no es la gente de afuera, sino que es Cristo Jesús, la medida a la cual tenemos que llegar, Señor. Y que honestamente, papito, reconocemos que nos hace falta mucho para llegar a esa medida, que no es, Señor, el nombre, sino es tu nombre, Señor, que no es quién somos, Señor amado, o quién nos conoce, sino que sea el peso de tu gloria en nosotros, Padre, porque te hemos creído, Señor, porque hemos confiado, porque hemos, Señor, ganado victorias en tu nombre, Señor amado, y las cuales podemos entonces cantarlas, Padre, para que no digan, Señor, ¿qué has hecho con ese pueblo, Señor? Para que no salgamos avergonzados, papito, para que no nos señalen, Padre, como aquellos derrotados, Señor, sino que en ti podamos ser victoriosos, Padre, y todo para gloria de tu nombre, Señor, que el propósito por lo cual hagamos las cosas, Señor, sea para que tú seas conocido, para que tu nombre sea engrandecido, para que tu reino sea expandido, Señor, para que podamos, Señor bendito, ser tus manos y tus pies, Señor, tu boca, que podamos ver con tus ojos, sentir con tu corazón para poder, Señor, ganar terreno y ganar almas para gloria de tu nombre, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, bendito Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén. Pues no sé.